Demos la bienvenida a la siguiente mesa. Maestro Juan Ángel Flores Bustamante, presidente municipal de Jojutla, Morelos. Pedro Enrique Clement Gallardo, coordinador estatal de Protección Civil. Doctor Francisco Javier Morales Flores, de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Morelos. Doctora Connie Senger Pedrero, profesora investigadora de tiempo completo de la UAM, quien presentará y moderará a la mesa redonda del Eje 1, titulado Cultura y Gestión del Riesgo ante la Vulnerabilidad Social. Cedo la palabra a la doctora Connie Senger. Muy buenos días. Damos la más cordial bienvenida a los ponentes de la mesa Cultura y Gestión de Riesgo ante la Vulnerabilidad Social. Estamos un poquito tensos porque hay que corregir los tiempos, así es que yo pensaría en que tuviéramos aproximadamente 12 a 15 minutos de exposición cada uno y después veríamos la posibilidad de que algunas preguntas se dieran. Me voy a permitir presentar a nuestro primer ponente, es el ingeniero Pedro Enrique Clement Gallardo. Tiene estudios de Ingeniería Eléctrica y de Técnico en Prevención y Protección Civil. Cuenta con una experiencia de más de 6 años desempeñándose como subdirector técnico del Instituto Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos. Ha participado como instructor y capacitador del Instituto Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos y como evaluador del Programa Nacional Hospital Seguro. Tiene una certificación como consultor, asesor y capacitador por Instituto Estatal de Protección Civil de Morelos y está avalado como instructor de protección civil por el Centro Nacional para la Prevención de Desastres Naturales. Actualmente se desempeña como director en la Coordinación Estatal de Protección Civil. El ingeniero Clement Gallardo va a participar con el tema la gestión integral de riesgos aplicada al entorno social. Agradecemos su participación. Hola, buenos días. Yo le voy a reclamar algo a la doctora Escapa. Sí, ya iba, hoy ya la veo. No, una excelente amiga y una gran conocedora de todo lo que es el tema de gestión integral de riesgo, de todo lo que es el tema de protección civil, todo lo que conlleva la investigación. Gracias, doctora, no la entretengo. Pero nada más le reclamo que nos dejó poquitos temas que ver, no. Bueno. No, me refiero a que fue una excelente exposición de la doctora con muchos conceptos. No se acaba aquí, ¿no? La verdad es que nos pasaríamos 9 horas, 10 horas hablando del tema de la gestión integral del riesgo, de lo que es la protección civil, de lo que es el entorno, de lo que hacemos, de lo que conocemos, de lo que se investiga, de lo que hace a nivel nacional, lo que se hace a nivel estado, lo que se hace a nivel municipio. Hay muchísimos temas al respecto y a mí me gustaría, entrar en materia un poco, recordar lo que ya la doctora de alguna manera vino a comentar, pero ya dirigido a lo que es la vulnerabilidad social. Si vamos a la siguiente, por favor, para ir viendo nada más como un preámbulo, la cuantificación de las pérdidas producidas en el siglo pasado, en los últimos 20 años, nos dice que anualmente se pierden 500 vidas humanas y aproximadamente 700 millones de dólares. ¿Se imaginan qué es esto anualmente? Esto es un estudio que hizo y viene en un documento que están viéndolo ahí arriba, que es precisamente un documento del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es, déjenme ver cómo se llama el documento para decirlo, porque lo pueden buscar ahí en el CENAPRED, Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Riesgo, y es en la sección lo que es la evaluación de la vulnerabilidad física y social. Por eso pongo ahí la referencia. Vamos a la siguiente. Bien.
¿Cuál es la percepción que tenemos? Y lo dijo ahorita la doctora muy claramente, la percepción que tenemos, pensamos que el peligro, el riesgo es el que nos persigue, es el que nos sigue, es el que nos encuentra. No, generalmente de manera equivocada se tiene esa percepción, pero no es así. Se suele señalar, por ejemplo, que los huracanes o los sismos como son los responsables de las pérdidas durante un desastre o emergencia, cuando en realidad somos nosotros como sociedad quienes nos vamos a vivir a las zonas de peligro. Nosotros teníamos 2 etapas anteriormente, que era la protección civil y que tiene 3 momentos, antes, durante y después. Sin embargo, derivado de todo el estudio que se ha hecho a nivel internacional, lo que es la gestión integral de riesgo no es nuevo para el entorno. Esto se viene manejando desde hace muchísimos años, ha sido difícil permearlo en otras culturas como lo es aquí en México. Conocemos estos términos desde hace más de 13 años, perdón. Sin embargo, ahora ya estamos caminando hacia lo que es la gestión integral del riesgo. Y para ser muy breve, ya lo comentaba la doctora, la gestión integral del riesgo es analizar, ver y actuar con el antes del antes. No nada más el antes, decíamos ya tenemos el peligro, mis medidas preventivas, mis medidas de mitigación y vámonos con las otras etapas. No, ahora es antes de generar el peligro hay que actuar. Antes de generar un riesgo hay que actuar, perdón, el peligro no, antes de generar un riesgo hay que actuar. El peligro ya está ahí, evitemos irnos a vivir al peligro. Y si lo vamos a hacer, sí se puede. Hay quienes conviven con el volcán Popocatépetl toda su vida, pero hay que tener medidas preventivas. Y esas medidas preventivas pueden ser medidas de mitigación que pueden ser ya definitivas, o pueden ser temporales, o pueden ser permanentes. ¿A qué me refiero? Supongamos que alguien quiere construir una zona de inundación, pues sí, pero le van a decir, a ver, genérate un buen sistema de drenajes, genérate un buen sistema de terraplenes, y entonces estamos mitigando el peligro, ya deja de ser un riesgo altísimo, probablemente tengamos un riesgo mínimo ahí, pero entonces sí podemos establecernos en esa área. Y como decía la doctora, no nada más inundaciones, sino tenemos que ver todos los demás fenómenos que nos pueden generar alguna afectación en determinado momento. Miren, a mí me tocó vivir, y creo que de eso se trata esta parte, una experiencia en 2008 en Puente Distla, no sé quién sea de Puente Distla. Hay una parte que año con año se inunda, es en el centro de Puente Distla. Y hubo una afectación mayor porque se inundaron otras colonias. Fuimos a las colonias, andábamos viendo y de repente una señora llorando pues por su casa, y le preguntamos, ¿y dónde está su casa? No, pues esa que está allá. Híjole, estaba exactamente en un lecho, en una hondanada, que decía, es que hace 30 años que no corre agua por ahí. ¿A qué me refiero? La naturaleza tiene sus momentos, se llaman periodos de retorno, que vuelven a darse las circunstancias para generar una lluvia tan intensa en ese punto. Puede ser que sea nada más el punto, el área que generó que el agua corriera por esa hondanada, y fue la que inundó su casa con un aproximado de 2 metros. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde construimos, cómo construimos. Esto es más que nada, me estoy refiriendo a la vulnerabilidad física. ¿Cuál es la vulnerabilidad social? Bien, vamos a ver, la vulnerabilidad es un factor determinante de la vulnerabilidad social en México, es la pobreza. Decía la doctora, hay vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social, vulnerabilidad física, y podemos darle una serie de diferentes secciones. ¿Cómo empieza? Tal vez la económica nos lleva a la vulnerabilidad social, y la social nos lleva a la vulnerabilidad física, pero a final de cuentas es una cadena de vulnerabilidad y estamos en ese entorno. ¿A qué se refiere la vulnerabilidad? ¿A qué tan expuesto estoy a un peligro? ¿O qué tan, no tan expuesto, sino qué tanto me puede afectar un peligro? Y sí, conjugado con la exposición que podamos tener a ese peligro. Entonces, desafortunadamente, como uno de los resultados de estos estudios, tenemos que la vulnerabilidad
social es en su gran mayoría causada por la pobreza extrema. Y no es una justificación, sin embargo, sabemos que la gente que menos recursos tiene se va a los lugares donde menos debe de estar. Desafortunadamente dice, a ver, es que aquí me establezco porque aquí nadie me dice nada, es el lecho del río, es la barranca, es la zona de una ladera inestable. Entonces ahí es como cuando comenzamos a generar, a crear el riesgo. Estamos fabricando en ese momento el riesgo. ¿Y esto lo podemos evitar? Sí lo podemos evitar. ¿Y cómo lo podemos evitar? Pues observando las leyes, generando cultura. A veces también, y lo digo con toda responsabilidad, como sociedad tenemos mucho que deber, porque tenemos información, lo acaba de decir la doctora, el Senapred hay gran cantidad de información respecto a cómo debo de actuar para no generar un peligro y cómo debo actuar cuando ya tenemos el peligro y cómo debo de actuar después de que tengo una contingencia. Hay infinidad de información. Nosotros como autoridades, tanto los municipios como en el estado como a nivel federal, estamos permanentemente enviando recomendaciones, mensajes de qué hacer en caso de, y también de medidas preventivas. Hay que evitar esto que estamos haciendo, y gracias por estar aquí, qué bueno que están aquí. Me parece que cuando salgan de aquí van a hacer otras, o por lo menos van a ver diferente lo que es la protección civil y la gestión integral del riesgo, pero de veras estamos bombardeados por información, pero no somos conscientes de ello. Todos los días en la radio yo escucho, no tires basura a la calle, y no es de gratis. La basura llega a las coladeras, a los drenajes, ¿y qué pasa? Nos genera inundaciones donde no teníamos. Y no solamente eso, les decimos a veces, hay caída de cenizas, no hagan ejercicio al aire libre, y volteamos y todo el mundo está haciendo ejercicio. O no se cubren bueno, cuando es intensa la caída de cenizas hay que cubrirse nariz y boca, pero vamos a los lugares, a las localidades donde está cayendo mucha ceniza y nadie se tapa. ¿Por qué? Porque así ha sido la idiosincrasia de siempre. Pero esto genera que a la postre, a los años, tengan problemas respiratorios muy graves, muy severos. Y esto no lo digo yo, lo dice el sector salud. Bien, aquí me dice, por favor, doctora, ¿en qué tiempo, por favor? Muy bien. De acuerdo a la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, que es el CONEVAL, la mitad de la población, nada más imagínense, la mitad de la población en México vive en condiciones de pobreza. ¿Qué quiere decir? Que también esto nos genera una vulnerabilidad social tremendamente alta. Más del 50%, que habla del 68% aproximadamente, han padecido por lo menos alguna circunstancia de peligro, de riesgo, de emergencia o de desastre. Hemos tenido una afectación de alguna manera. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bien, en el contexto socioeconómico, la exposición al riesgo y los desastres tienen una correlación positiva con la pobreza, que lo que comentamos está muy directamente relacionado. El impacto de los desastres no se disminuye de manera homogénea, ni su ocurrencia, ni sus efectos. Y decía la doctora, a veces como autoridades, y no me dejaba mentir el presidente municipal, que aquí él habrá vivido mucho más de cerca esta experiencia, se le dice, oye, te voy a reubicar. Pero de repente dice, no, es que yo no me voy a esa casita, yo tengo una casa de 3 pisos. No es que está muy lejos, no es que no tiene esto, no es que tiene otro, no es que... Y empiezan los problemas. Y hay gente que se reubica y que creen que donde estaba se la quieren dejar al hijo, al sobrino, etcétera. Entonces, seguimos, si la reubicamos, sí, pero seguimos manteniendo esa situación de peligro para las personas, esa área de riesgo. Son más golpeados quienes viven en condiciones más precarias, es cierto. Las casitas son más endebles, son más vulnerables. Ahí viene la vulnerabilidad física, pero derivada de la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social se refiere prácticamente a la conciencia con la que tomo el peligro, el riesgo. Y créanme que muchas veces no tiene nada que ver, aunque lo asociemos así, con la falta de recursos.
Una persona que no tenga recursos, pero que esté consciente del peligro en el que vive, no se va a vivir a la orilla del río, porque sabe que se va a inundar. Una persona que está consciente, por lo menos sabe que en su casa no va a dejar cerillos, no va a dejar estufas prendidas, va a hacer la revisión de sus instalaciones, de su gas. Una persona que está consciente, sí podemos revertir esa parte con conciencia y con cultura. La vulnerabilidad social no solamente es de pobreza, pero sí está extremadamente relacionada con la pobreza. Regresividad de la naturaleza social del impacto de los desastres, vulnerabilidad y pobreza, vulnerabilidad y marginación, vulnerabilidad, género y pertenencia étnica son los contextos sociales económicos en los que se encuadra lo que es la vulnerabilidad social. Ya me acabé el tiempo y la verdad, y como lo decía con la doctora, esto es interminable, de veras son temas, además somos muy apasionados, en lo personal soy muy apasionado, no voy ni la mitad de la presentación, pero se las dejo aquí. Incluso tiene una presentación que también conlleva lo que es gestión integral del riesgo, y es una presentación que está documentada en documentos oficiales, documentos de Senapred y documentos de expositores que tienen de verdad toda la autoridad para hablar de ello. Se la dejo aquí y muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a presentar al maestro Juan Ángel Flores Bustamante, quien es académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM. Actualmente se desempeña como presidente municipal del municipio de Jojutla, en Morelos. Trabaja de manera cercana con la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla y recientemente, en colaboración con la directora de la misma y la Regiduría de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Jojutla, se firmó un acuerdo en colaboración donde los estudiantes podrán obtener experiencia laboral y realizar su servicio social o prácticas profesionales en la administración municipal. Quisiera pasarle la palabra, él nos va a contribuir con el tema Gobierno Resiliente, el desafío. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuando asumí la presidencia municipal, había muchos que me decían, te sacaste la rifa del tigre, ¿no? Sí, ¿saben por qué, no? O sea, cuando tú sacas un tigre y no estás preparado, ¿no? Pues evidentemente, pues no es tan sencillo tener un animal, no es lo mismo que un gatito, no es lo mismo que un perrito, no es un tigre, o sea, es alguien que te va a dañar, es alguien que te puede lastimar si no sabes actuarlo, si no sabes tenerlo. Voy a pasar una imagen que es muy dolorosa para mí y para toda la gente de Jojutla, pero creo que parte de ahí, de ver lo que realmente pasó en nuestra ciudad, lo que nos rompió nuestros corazones, nuestras casas, lo que hizo que tuviéramos decenas de personas que desgraciadamente fallecieron y que es motivo precisamente de lo que propició que hoy Jojutla sea una ciudad resiliente. Por favor, si lo ponemos. ¡Hay un lesionado! ¡El señor! ¡El señor! ¡Sí! ¿Están bien? Voy a pedir que paren porque si no...
ya no podría hablar. La verdad que son imágenes muy dolorosas, muy difíciles para nosotros, o sea, volver a revivir esto. Para que tengan una idea, se cayeron 2.900 casas. Estamos hablando de 500 negocios que se perdieron en tan solo cuestión de segundos, y como les decía, decenas de personas que fallecieron, la presidencia municipal que se vino abajo en una hora laboral, ¿no? En donde ahí algunas compañeras también desgraciadamente fallecieron, y pues bueno, ha sido una circunstancia muy complicada, muy difícil, y pues bueno, al final nosotros lo que tuvimos que hacer es afrontar, ¿no?, esta característica de un gobierno que iba a tener que resolver parte de los conflictos o parte de los grandes problemas que tenemos en nuestro municipio, y que no era fácil. Pausamos tantito ahorita. ¿A qué me refiero con esto? La verdad es que cuando llegué el 1 de enero, pues la gente decía, pues no nos vas a resolver, porque veníamos de una desconfianza como gobierno o como con gente hacia los gobiernos, porque la verdad es que pues la esperanza se había perdido. Pausamos las imágenes, por favor, tantito. Gracias. Habíamos perdido la esperanza hacia los gobiernos. ¿Por qué? Porque cuando sucedió esta catástrofe, llegó el gobierno federal, llegó el gobierno estatal, ¿sí?, y dijeron, no se preocupen, estamos con ustedes y los vamos a resolver. Y fueron pasando los días y no llegaban los apoyos de los gobiernos. Lo que sí llegó fue mucha gente, sociedad civil, universitarios, fundaciones, incluso países extranjeros, países que llegaron a nuestro país, ¿no?, naciones que llegaron a nuestro país y que llegaron específicamente a Jojutla a decir cómo ayudamos. Y pues bueno, eran montones de escombros, y la gente empezó a sentir ese respiro de decir, me están tendiendo la mano, me están ayudando. Incluso empezamos a sacar cartulinas, ¿no?, de gracias por ayudar, gracias por venir a Jojutla, y la verdad que fue ese momento de esperanza que duró 2 o 3 meses hasta la Navidad, ¿no?, porque esto fue el 19 de septiembre, y en la Navidad, pues bueno, muchas fundaciones, organizaciones estuvieron ahí con nosotros acompañándonos, pero pasando enero, pues cada vez el apoyo fue menor, ¿sí?, y la desgracia, la situación fue empeorando, ¿no? En diciembre del 2017, no sé, yo creo que Protección Civil sabrá, pero sentimos un frío que fue tremendo, ¿no? O sea, yo creo que fue de los inviernos más duros que se vivieron en Jojutla, porque Jojutla es una ciudad muy calurosa. Pues ahí estábamos, creo que a 9 grados, algo así. Para nosotros era así extremo, y más para la gente que no tenía casa, que estaba en carpas y que decía, ¿qué es esto, no? Y así nos fuimos, y no llegaba el apoyo, y llegaron de repente las tarjetas, y la casa estaba marcada como destrucción total, y con 15,000 pesos pues resuélvele, ¿no? Pues, ¿quién iba a resolver? ¿Quién iba a construir su casa con 15,000 pesos? A los que bien les llegaron 120,000, pero aún así, pues con 120,000, pues no resolvías, y tenías que resolver también una parte que acá nuestro maestro en el tema de Protección Civil, pues teníamos que hacer el estudio de mecánica de suelos para saber que tu suelo no fuera tan blando, ¿no?, como para que se volviera a caer, y entonces tenías que pagar ese estudio que valía 40,000 pesos, entonces te quedaban 80,000, ¿no? Y sin trabajo, sin tu casa, viviendo, rentando, pues ¿cómo solucionabas, ¿no? Entonces fue una circunstancia muy complicada, en el cual durante todo ese tiempo lo que la sociedad, lo que la gente hizo, pues fue tratar de resolver, tratar de solucionar sus problemas, y tratar de vivir resilientemente, es decir, ser una persona que se iba a levantar de una catástrofe, ¿sí? Ser una persona que iba a tener la capacidad de sobrevivir a este momento tan terrible que le tocó vivir, y sobreponerse, y todavía ser positivo. Pero no fue un proceso muy fácil, fue una complicación de mucho tiempo. Entonces cuando yo como alcalde, de repente era, todo está mal, no nos gusta nada, y yo digo, es que no duermo, ¿no?, por tratar de resolver, ¿sí? No duermo por tratar de continuar, de poder resolver. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues bueno, entregarnos al 100% como autoridad,
bajarnos salarios, estar con la gente, tocar puertas para bajar recursos, gestionar recursos cada día, ¿sí? Y eso fue la función como autoridad que yo tuve que hacer para poder generar acciones que la gente confiara en nuestro gobierno y que la gente dijera, ah, este gobierno sí me va a responder, este gobierno sí me va a resolver, este gobierno sí está de nuestro lado. Y empezó a verse el cambio incluso con los propios ciudadanos, porque por ponerles un ejemplo, estamos hablando hasta el 30 de septiembre, que tengo el último corte del predial, la gente pagó 6 millones de pesos más que el gobierno anterior en el mismo término de tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente está confiando, está viendo que se están haciendo obras, se está viendo que a través de la cultura, a través de la organización, a través del empeño, a través de cosas tan importantes que para uno va a decir, ah, a mí de qué me soluciona un parque o un jardín. Ah, bueno, pues sí soluciona. ¿Por qué? Porque te nutre el alma, te nutre finalmente la mente y vas viendo que tu gobierno está resolviendo, ¿sí? Con el apoyo de este gobierno actual, federal y estatal, se dieron nuevamente respaldo a la gente para poder construir sus casas y tratar de solucionar esto, que ha sido lento, sí, pero ya estaba perdida la esperanza, ¿no? Entonces, mi función como alcalde es estar con una ciudad resiliente, estar atendiendo los problemas, estar tocando puertas, estar generando recursos para que se bajen a las diferentes comunidades que componen el municipio. Está resolviendo problemas como ahorita, por ejemplo, que tenemos que cambiar los drenajes de la ciudad y de repente dicen, ya no abran calles o terminen las calles que se están abriendo y no empiecen una nueva obra. No hay tiempo, ¿por qué? Porque los recursos solamente se destinan para un año fiscal y una obra que debería durar 3 o 4 meses, a veces dura más porque los recursos no llegan y finalmente no nos queda más que estar atentos a poder resolverlos y a tratar de que esas personas que hoy se sienten vulnerables entiendan que es por el propio bien. Aquí pongo un ejemplo, una calle que se etiquetó de recurso 2018, que se iba a perder y dijimos, ¿sabes qué? Hazla, ¿no? Y se está haciendo. Y de repente vamos viendo que iban a cambiar los tubos de adelante, ya termino rápido, ¿sí? Y dijimos, no, espera. ¿Por qué? Porque hay un tubo, hay un drenaje profundo. Queremos que cambies ese drenaje, porque si no se cambia ese drenaje, con el paso del tiempo, porque hay agua, porque está cerca del margen de un río, se nos puede crear un socavón y va a ser una nueva catástrofe. Tuvimos que parar y como gobierno tuvimos que sostener a estos vecinos y decir, aguántenos tantito, porque si no resolvemos este problema, en 5, en 10 o en 15 años, su calle se les puede hundir y con esa calle, ustedes. No es fácil, es muy complicado, pero al final es la función que como gobierno tenemos que hacer para tratar de solucionar los problemas que nos aquejan hoy en una ciudad como es Jojutla, que es una ciudad resiliente. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al doctor Francisco Javier Morales Flores, quien cuenta con estudios como médico cirujano, es egresado de la Facultad de Medicina de esta universidad, técnico profesional en urgencias médicas en el nivel avanzado por la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana y durante más de 15 años ha sido parte del voluntariado de la Cruz Roja Mexicana. Cuenta con una formación complementaria en emergencias poblacionales y desastres. Actualmente se desempeña como coordinador estatal de servicios médicos de la Cruz Roja en la delegación Morelos y su ponencia es sobre la ayuda humanitaria en Morelos a través de la Cruz Roja Mexicana. Antes de que empiece a hablar, le vamos a dar autorización al ingeniero de que nos abandone en la mesa porque tiene una agenda muy corta y va a tener que atenderla. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. La participación que el día de hoy tenemos es básicamente para platicar un poco de lo que no logramos de repente conocer o entender de la Cruz Roja. Muchos de nosotros tal vez tenemos casada la institución, a la Cruz Roja Mexicana como igual a ambulancias, igual a lesionados, o es igual a vender lápices, ¿no? O reglas, o la colecta, y ya nos ven con el bote. Entonces la idea de hoy es plantearles todo lo que hay y sí darles igual el antecedente, el por qué la plática recayó sobre mí, porque en el momento de que fue el sismo estaba como responsable en la coordinación estatal del área de socorros, que es la que
la que responde ante las emergencias, que es socorros y la parte de desastres. Y ahí viene tal vez el compartir, como decía ahorita el maestro, tal vez la experiencia difícil, ¿no?, de ver imágenes que tal vez vimos, y más allá de ver imágenes, tomar decisiones. Entonces, ¿me apoyan con la siguiente, por favor? Contarles igual, la Cruz Roja Mexicana es una institución de asistencia privada que trabaja de la mano con la Federación Internacional de la Cruz Roja y con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Para que vayamos entendiendo a nivel internacional, hablamos que el comité se encarga de trabajar en conflictos bélicos y la federación trabaja en situaciones de desastre, y lo que hace es la capacitación y el fortalecimiento con la población. Es lo que estamos trabajando. La siguiente. Hablando específicamente de Cruz Roja Mexicana, somos una sede que pertenecemos a la Federación Internacional como parte de la Sociedad Nacional, y nuestro trabajo está regido a través de principios. Los principios los quisiera resaltar porque aquí vienen los puntos del trabajo que se realiza en las comunidades, donde no trabajamos de la mano con el gobierno, somos independientes, trabajamos realmente con el apoyo de la sociedad, trabajamos de la mano, pero no dependemos no somos de gobierno, que es la situación igual más importante que resaltar. Todo lo que sale del trabajo diario que tiene la institución a través de las formas que tiene de la captación de diferentes recursos. La siguiente. Y quisiera decirles la siguiente, por favor, mencionarles un poquito acerca de la forma de poder o cómo es que responde la institución en nuestro estado ante alguna situación sorpresiva o ante algún desastre. Si ustedes lo notan, lo que hacemos es una preparación, es decir, hablamos de la preparación no solamente de la comunidad, preparamos también a nuestros voluntarios del momento que ingresan. Tenemos 3 capacitaciones básicas para todos nuestros voluntarios y tiene que ver con la formación de primeros auxilios, independientemente del área en la que va. La segunda es la formación en desastres, y la otra platicarle qué es la Cruz Roja. Por ejemplo, saber que la Cruz Roja no es una cruz con márgenes religiosos, ¿no?, sino que son 5 cuadros puestos que representan a 5 personas que dieron origen a este movimiento. Entonces, realmente esa es la capacitación inicial, y de ahí que vayan ubicando la forma de poder responder. Lo llevamos por etapas, es una preparación, llegar a hacer evaluaciones, sacar resultados, en base al resultado decidir si de manera local podemos resolver la situación, si requiere apoyo del Estado o si requiere apoyo de la sociedad nacional o si requiere apoyo internacional. Es una etapa de evaluación. Les ponemos en el contexto, nos llevó a evaluar cuando menos al Estado 3 días, no lo hicimos solos, hay más gente aquí presente que los voluntarios que trabajan ahorita de manera activa en la delegación. Tenemos para todo el Estado trabajando 12 personas, para que se den una idea cómo estábamos en ese momento con el sismo, 12 personas trabajando de forma activa ahorita, y el resto son voluntarios que llegan en el momento que se les activa. Entonces, es un dato importante para poder hacer evaluaciones y distribuciones cuando la población lo requiere. La siguiente, por favor. Y todo el personal que tenemos en la institución, no somos expertos en protección civil, pero tenemos diferentes formaciones internacionales, cosa que también les quiero compartir, que las pueden encontrar a través de la página de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Pero pues tenemos el manejo de agua, hay gente que tenemos trabajando, por ejemplo, en Líbano en estos momentos, y que hace manejo de desastres poblacionales importantes. Lo hablamos con afectaciones de 500 personas, hablamos con afectaciones de miles de personas, y que de ahí sacamos capacitaciones, gente que acude a diferentes desastres naturales a otros países del mundo, y que trae la experiencia, pero que se encuentran capacitados. Pero vuelvo a insistir, capacitados podemos ser muy pocos, y al momento de resolver, las ganas no son suficientes o la buena voluntad. Siguiente. Entonces, son diferentes tipos de cursos. La siguiente, por favor. Igual, evaluación de daños y necesidades. Las diferentes formas que tenemos son imágenes de compañeros del Estado en la que está trabajando en las diferentes comunidades, capacitaciones en apoyo psicosocial, capacitaciones en resiliencia comunitaria. Siguiente. Y pues bueno, esto que ya mencionaban hace un momento, recordar de qué estamos hablando. La siguiente imagen es marcada o está puesta para que vean cómo todos estamos susceptibles a presentar alguna forma no adecuada de poder responder. Ven la forma en la que se empiezan a mover las unidades en el momento del sismo, y el personal que es Cruz Roja, que en teoría está capacitado para poder dar respuesta, sale corriendo de las instalaciones. Y éramos 12 gentes, o sea, todo mundo nos gana. Decían en ese momento, en Morelos nunca pasa nada, ¿no? Puede pasar de todo, inundaciones, ya sabemos los meses, pero nunca va a temblar y nunca pasa mayor, y nos sucedió. Les decía, siguiente diapositiva, por favor. Hablando ya los conceptos marcados por la doctora y por los ponentes previos. Siguiente. Nos rebasó
y lo que hicimos fue responder de forma inmediata. Siguiente, las primeras 24 horas fue lo más pesado para nosotros, trabajar con 12 personas, la gente igual, todos queríamos ayudar, todos los que estamos aquí queríamos ayudar, y llegar a un lugar que sabemos que proporciona ayuda, pero no saber cómo hacerla generaba un caos, es una realidad. El desastre también lo hacemos nosotros mismos, cuando no sabemos qué hacer. Llegamos y queremos ayudar, la gente piensa que llevar ropa ante alguna situación de desastre es lo prioritario, el alimento es lo prioritario, y no, lo prioritario en ese momento es salvaguardar la vida de las personas, atender a los heridos, hacer búsquedas, rescates y demás. Eso es lo prioritario para nosotros. La comunidad llega y quiere apoyar, y cuando no recibes una botella de agua o un suéter que lleva a entregártelo, lo ve como malo, pero vamos por etapas que ya estaban marcadas de manera previa. Las primeras 24 horas, les decía, fueron para hacer evaluaciones directamente, salvaguardar la vida de las personas con el personal que teníamos. La primera semana acabamos de hacer evaluaciones. Otra de las cosas es, la Cruz Roja Mexicana no cuenta con todos los recursos suficientes para poder trabajar y se apoya de la sociedad civil. Esto nos lleva que hay corporaciones que nos apoyan, incluso con helicópteros para hacer evaluaciones, y van de a gratis, como es la imagen siguiente. Con 2 helicópteros hicimos la evaluación del estado en los primeros 3 días, que eso fue lo que nos llevó dentro de la primera semana. Siguiente, y obtuvimos estos resultados nosotros, no son los números oficiales que tenemos con gobierno, porque les decía, compartimos información, pero eso es lo que nosotros pudimos obtener con nuestro personal voluntario. 74 fallecidos, más de 24,000 viviendas afectadas, más de 7,000 para destrucción total. Siguiente, las ayudantías, la gente que perdió la vida. Siguiente, las iglesias afectadas, hablamos de escuelas, hablamos de atenciones médicas, es el dato que se hace con la evaluación de daños. Esto nos llevó a decir, no podemos solos, y requerimos el apoyo de la Federación, requerimos el apoyo de la sociedad nacional completa y que baje con nosotros para poder resolver la situación. Siguiente, los municipios afectados, en ese momento éramos 33, es el único estado que tuvo afectación al 100% en todos los municipios, por 1 o 2 o lo que sea, pero tenía marcada afectación en todos los municipios de nuestro estado, más de 50,000 afectados, y esos datos son hasta diciembre del 2017. Hasta en ese momento habíamos hecho una distribución de 755,538 kilos de alimento. Es hasta diciembre del 2017. ¿Qué pasó después? Siguiente, son igual números de distribución de ayuda humanitaria, y fíjense lo interesante también con la ayuda humanitaria. Todo mundo saca en ese momento el alimento que tiene guardado en su despensa y lo quiere llevar para poderlo entregar. Y son kilos y kilos de arroz, y la gente, por ejemplo, del sur es arrocero, y se mantiene trabajando del arroz, y luego le llevamos arroz, y gente de la zona de los Altos no consume atún, y tiene el atún y se pone a venderlo, y la gente reclama porque la gente está vendiendo lo que le llevas. Es una ayuda lo que damos, es una entrega. Y mover 1 kilo de arroz a una zona sur o una zona alta del estado cuesta vehículo, cuesta combustible, y eso quién lo paga y cuánto cuesta. La ayuda humanitaria lleva una cuestión de lógica muy importante. Es quién de nosotros aguantaría consumiendo frijol, arroz y atún por un mes, que es lo que lleva una despensa. Entonces, es ese movimiento y estarla racionando para que nos aguante por más tiempo, como lo decía el maestro. El apoyo llegó hasta diciembre y después se fue quitando, y es la Cruz Roja guarda alimento, no guarda alimento, lo raciona. Tan es así que seguimos trabajando todavía. Siguiente. Sí. No es solamente servicio asistencial. Siguiente, quiero resaltar las siguientes 2 diapositivas. 1, tenemos trabajo con resiliencia comunitaria, trabajamos con las comunidades, ya haciéndolas salir del punto cruel de la forma mejor posible. Y la otra, siguiente, tenemos escuelas resilientes, ya estamos trabajando con las primarias y con las secundarias, en sus diferentes grados, desde el primero hasta el sexto y del primero al tercero. Eso lo hace Cruz Roja, trabaja programas de protección civil ya con las escuelas, les dice a los niños dónde está. El trabajo más fuerte que tenemos es el municipio de Jojutla, que ya tiene trabajando 5 escuelas activas con escuelas resilientes, y es formar a los niños incluso bajando las cuestiones del bullying, que sea todo muchísimo más leve y que no sea tan agresivo el niño con sus compañeros, y mejorar la forma de la convivencia. Siguiente, lecciones aprendidas muchas. Siguiente, dentro de ellas que no teníamos gente capacitada o en la cantidad adecuada, solamente había 4 personas que eran parte del grupo de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas, ahora son más de 22. Siguiente, se fortaleció la delegación con este tipo de situaciones. Siguiente, por favor. Y quisiera solamente decirles a todos que la ayuda humanitaria que realiza la institución no es posible sin el trabajo de la gente. La Cruz Roja no compra alimento y lo da, la Cruz Roja copia el alimento y lo distribuye.
y es parte de la confianza que tiene la sociedad. Los donantes es lo que realizan, es dejar los vehículos, llevar el alimento, saber cómo racionarlo, llevar la cuenta de las kilocalorías por una despensa es sumamente importante, tendríamos que saberlo cómo es que lo llevamos, y quisiera cerrar solamente con un pequeño agradecimiento que hace la institución para todos ustedes. ¿Está temblando, Fernando? Está temblando. Está temblando bastante fuerte. Respiraciones. Y vamos a tener que salir. Se siente un fuerte temblor otra vez en la República Mexicana, caminando por los pasillos de TV Azteca, cuando de pronto todo se empieza a mover. De la Sierra Morena, cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Ese lunar que tiene, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene, cielito lindo pues a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Seguramente, bueno, son cuestiones técnicas, pero agradecemos muchísimo la participación del maestro Juan Ángel Flores Bustamante y del doctor Francisco Javier Morales Flores. Yo me permitiría hacer un cierre provisorio porque finalmente creo que
a partir de las contribuciones en esta mesa nos damos cuenta del papel tan importante que tienen los diferentes actores en situaciones como estas, unos para prevenir el riesgo o para evaluarlo, para medirlo, otros más para atenderlo, como fue el caso del gobierno, que está atento a todo lo que está sucediendo antes y después, por supuesto, y las asociaciones civiles como la de la Cruz Roja, que fortalecen día a día a nuestra sociedad. Pero también es importante que exista esta capacidad de cooperación, de vinculación de los actores y de organización para que cada vez podamos enfrentar mejor los riesgos y los desafíos que nos imponen. Muchísimas gracias.